Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Velando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros. Tú sabes, cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña, aquí de los Estados Unidos, te invitamos para que estés junto a nosotros. Y nuevamente, gracias por compartir también cada mensaje que nosotros publicamos. Así es, bienvenidos todos. Y como bien dijo Daniel, gracias por estar compartiendo. Así que ahí mismito, ya que estás mirando el programa, dale ya share o compartir para que muchas, pero muchísimas más personas entonces puedan tener no solo acceso a los videos, sino al conocimiento que se está impartiendo a través de los mismos, ¿verdad? Así es, ¿aló? Y hablando de conocimiento, simplemente vamos a hacer dos cositas para refrescar la memoria. Una es que si te querés comunicar con nosotros, al final del programa van a aparecer los 4 medios que tenés para comunicarte con nosotros. Y por otro lado, decirte que, obviamente, si te interesa estudiar qué es lo que dice en profundidad la palabra de Dios, ¿verdad? Podés hacerlo comunicándote, que nosotros te vamos a hacer llegar todo el material que sea necesario para que puedas entonces tener claro cuál es el plan de Dios para tu vida. Así ¿verdad? Es. Así es. Y Daniel, ¿qué tema estamos viendo? Estamos viendo un tema que venimos hace 4 programas o 5 programas ya sobre el infierno. Exactamente. Así es. Pero antes de empezar el tema, ¿oramos? Por supuesto. Ok. Bendito Padre, le agradecemos por estar junto a nosotros y como en cada programa decimos que sea usted quien venga a enseñarnos y que podamos aprender el mensaje que usted tiene preparado para nosotros. Amén. En su nombre, amén, amén. Y antes de entrar en el tema que nos compete, como seguimos con el del infierno, queremos mandar un saludo muy grande a todos los que nos están mirando desde Ecuador y a todos nuestros hermanos ecuatorianos donde quiera que se encuentren en la redondez de la tierra. Sí, ¿verdad? así es, la verdad. Ahora sí, ya encaja, obviamente debes de tener la palabra contigo, debes de tener la Biblia contigo, ¿verdad? Porque la Biblia se estudia con la Biblia. Así es. Simplemente vamos a hacer un pequeño raconto de lo que vimos el programa pasado y estamos básicamente enfocándonos en algunas características de ese infierno, ¿ok? Y habíamos visto entonces, entre otras cosas, de que una de las características era la eternidad o un fuego que no se puede apagar. Así y habíamos comparado cómo la Biblia dice muchas veces de hechos que son eternos, supuestamente, pero todos tuvieron un principio y un final. El hecho de que las puertas de Jerusalén se iban a quemar eternamente, ¿verdad? Cuando el sitio por parte de Babilonia, nosotros sabemos muy bien que las puertas de Jerusalén ya no existen más y que ardieron hasta que se consumió lo que les quedaba de material combustible. De igual manera, ¿verdad? Vimos que decía que eternamente iba a estar, o por lo menos Jonás dice que le pareció eterno todo el tiempo que estuvo en el pez, y sabemos muy bien que la Biblia dice que Jonás estuvo solo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. ¿Ok? Entonces, vemos cómo todas estas características de eternidad, todas están teniendo un principio y un final. Lo mismo decía el fuego eterno de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra ya no existen más, ¿verdad? Y se consumieron hasta que no quedó nada de ellas. Pero Así empezó y terminó. ¿Ok? Y Daniel, yo estoy segura de que hay muchos más pasajes que se pueden usar en este sentido, ¿verdad? Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 14:11. ¿Ok? Hay otros más, digo, que vamos a ir viendo ahora, pero si vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Búscalo en tu propia Biblia, no te quedes simplemente con lo que nosotros leemos. Dice allí, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Exacto, ahí estamos viendo también como que estamos hablando exactamente de lo mismo. Exactamente de lo mismo. Pero si vamos a Éxodo capítulo 21 y versículo 6. 21:6 nos dice allí, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le hordará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. O sea, ¿cómo puede ser una persona para siempre cuando se sabe que tenemos principio y final? ¿Verdad? Así es. También podemos encontrar otros versículos en 1 Samuel, si lo puedes buscar por allí, por favor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22.
1, 22. Sí, Ok. y el 28 también, por favor. 1, 22 y 28. Sí. 1 Samuel 1. Ujú. El 22 dice lo siguiente. Ujú. Pero Ana no fue porque le dijo a su marido, no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Para siempre. Nosotros sabemos muy bien Ujú. que Samuel, sí es cierto que estuvo en el templo, sí es cierto que creció allí, sí es cierto que ejerció en el templo, pero se murió. Se murió. Entonces no está. Así es, no El está. para siempre no Ujú, fue. no fue. Versículo 28 dice, yo por mi parte lo he dedicado al Señor y mientras viva, Ujú. y acá viene la explicación del para siempre, y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Entonces, ¿qué era ese para siempre que estaba diciendo la Biblia en el versículo anterior? Mientras viva. Así es. Ese fue el para siempre. Ujú. Entonces, Sodoma y Gomorra ardieron mientras hubo material combustible. Las puertas de Claro. Jerusalén ardieron mientras Mientras hubo material combustible. material combustible. ¿Verdad? Y en Ujú. este caso lo mismo. El eternamente o el para siempre Así es. mientras tenía vida. Ujú. ¿Verdad? Así como dice allí Alba, por el término que vivan. Exactamente. Y esto no indica que sea infinidad. Oh, no. ¿Ok? No. Y vamos a ver qué Alba que dice Lucas capítulo 16, versículo 19. Sí. Mateo, Marcos, Lucas 16, versículo 19. Y allí nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ujú. Aquí tenemos que tener en cuenta de que Jesús está usando una parábola para ilustrar otra lección, pero nunca afirmando la existencia del infierno. Exactamente. Y tampoco la idea de que te mueres y vas a un lado o a otro, ni que tampoco hay comunicación entre los dos lugares, y obviamente tampoco afirma la existencia eterna del tormento, como mucho se habla por allí. Exactamente. Recordemos entonces que esto de Rico y Lázaro es una parábola. Así o sea, es. Jesús está usando los elementos cotidianos a los que estaban acostumbrados los judíos para justamente darles una lección. Exactamente, darles una lección, enseñarles una lección. Y de una parábola nosotros no podemos extraer la enseñanza textual, ¿verdad? De lo que está diciendo, porque si no, aquí tenemos grandes contradicciones. Muchísimas. Grandes contradicciones en el sentido de que primero sabemos que Jesús nos iba a contradecir, entonces Jesús simplemente les está mostrando un ejemplo, ¿verdad?, de cosas que podían suceder, que sucedieron con este personaje rico y con Lázaro. Pero está pasando por alto, digo, las enseñanzas que nosotros ya vimos. Sí. Por eso es que no podemos sacar de una parábola, tomarlo literalmente. Sino Así que hay que extraer la enseñanza al que el Señor apuntaba, ¿verdad? Así es, Alba. Y hay que tener mucho cuidado, pues alguna persona que quizás, Alba, nos está escuchando, ahora puede decir, pero ¿no es que cuando venga Cristo nos dará la vida eterna? Entonces, ¿esa vida no va a ser eterna? Por lo que hemos dicho hasta aquí. Aquí viene la importancia de leer los textos en su contexto. O sea, bíblicamente hablando, la palabra infierno aparece unas 64 veces, pero cuando vamos a los originales, no aparece, escucha bien, Alba, ni una sola vez. O sea, volvemos a lo que había dicho aquel famoso escritor, que el infierno, la idea del infierno, es un conjunto de tradiciones y malas traducciones. Y malas traducciones. Así es. Y malas traducciones. Y así encontramos que lo que se ha traducido como infierno en el Antiguo Testamento era la palabra hebrea Sehol, ¿okay? Y esta aparece unas 31 veces. Y cuando vamos al idioma original encontramos que hace referencia al lugar de los muertos, y nunca está rodeado de la existencia de dolor o castigo por los pecados. Por eso habla del lugar físico de los muertos, de la fosa. O
de la tumba. Y es otro significado de la palabra Seol. Hoy diríamos el sepulcro, o sea, la tumba, como dijimos. Claro, recién, ¿no? es el lugar de los muertos, el sepulcro, es. la tumba, exactamente. Y hay algunas versiones bíblicas que directamente lo traducen como debe ser, poniendo la palabra sepulcro o tumba en pasajes como, vamos a ver algo quizás, allí en Génesis, el capítulo 42, versículo 38. 42, 38 de Génesis. Yo estaba en el otro, perdón. Ahora sí, 42, 38 dice, pero Jacob contestó, mi hijo no irá con ustedes, su hermano José ha muerto y solo queda él. Si le pasa algo malo en el viaje que va a hacer, ustedes tendrán la culpa de que este viejo se muera de tristeza. ¿Verdad? Así es. Y si vamos al versículo, capítulo 44 y el versículo 29, también dice, y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Exactamente. También tenemos otro. Mi versión dice, haré que este viejo se muera de tristeza. O sea, en ningún momento está dando la idea de que sea el infierno. El infierno. Sino que voy a descender a la tumba. A la tumba, o sea, de morir, ¿ok? Exacto. Y también, si vamos al libro de Salmos, capítulo 49. Salmos 49 y el versículo 14. Aquí. Ok, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Te leo mi versión, dice, para esta gente la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro, como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana, los buenos triunfarán sobre ellos, su fuerza irá decayendo, y el sepulcro será su hogar. Y si vamos al mismo libro de Salmos, allí capítulo 55 y en el verso 15, allí dice, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos en el sepulcro, pues la maldad está en su corazón. Así es. O sea, es bien claro cómo lo que significa la palabra Seol, que ha sido traducida como infierno. Es el sepulcro, es la tumba. ¿Verdad? Es un lugar, Alba, donde van buenos y malos. Exacto, todos los que se mueren, sin importar lo que hayas Así hecho. Es. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 44. Génesis capítulo 44 del verso 31. Allí dice, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Y es designado como el lugar donde todos los que vivimos iremos a parar algún día. Exacto. También lo podemos ver en el libro de Job, Alba, si puedes buscar por allí, en el capítulo 30 y en el verso 23. Si no tienes tiempo de buscar mientras estamos aquí en el programa, anótalos por allí para luego poder leerlos, o ve el programa y lo pausas más adelante. Job capítulo 30, versículo 23. ¿Qué nos dice allí? Ya sé que tú quieres llevarme a la muerte, al destino reservado a todo ser viviente. Eso apoyó lo que tú decías. Todos, sin excepción, vamos a morir, y vamos a ir ¿a dónde? Al Seol. Al Seol. Así es. Y en el Nuevo Testamento Jesús mismo estuvo en el Hades cuando al morir fue puesto allí, de acuerdo a lo que dice Hechos 2:41. Vamos buscando los versículos para que sea la Biblia que vaya respondiendo. Exacto. Hechos capítulo 2, versículo 41. ¿Qué nos dice allí, Alba? Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día 2:41. Así es. Me parece que no es el correcto.
No, no es el correcto. Okay. Nos equivocamos. Nos equivocamos allí. Pero bueno, allí fue puesto a morir, como decía. Exacto, allí, ¿okay? Él bajó también al Hades. Al Hades. Y acabo de mencionar quizás una palabra que no había mencionado aún, el Hades. Hades tiene exactamente el mismo significado que Seol. Exactamente, exactamente. Y es la versión griega de dicha palabra y aparece unas 10 veces mencionada en el Nuevo Testamento. Pero sigue haciendo alusión al sepulcro o tumba, el lugar donde se ponen a los muertos. Y tenemos otros versículos para ver con respecto a eso. Vamos al libro de Mateo capítulo 11 y en el verso 23. Mateo 11, 23. Y allí nos dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Es bien claro, ¿no? Está bien Otra claro. vez, digo, Sí. Obviamente Capernaum, la ciudad de aquel entonces ya no existe más como tal, Sí. ¿verdad? Sí hay una Capernaum hoy día, pero, pero no es la aquella, misma. digo, no existe como tal y dice bien clarito, ¿a dónde va a ser arrojado? Al Hades. Al Hades. Y si vamos al mismo libro, Mateo capítulo 16, y en el verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, mi versión dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. O sea, no está hablando de un infierno. No, para Está nada. hablando de la muerte. De la muerte. Y si vamos a Lucas capítulo 10 y en el versículo 15, dice allí: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta la muerte va a ser abatida. Y si vemos en Lucas 16, 23, allí también nos dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Exacto. Otro libro, Alba, que podríamos ver también es el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 27 y 31. 2. Este era el versículo que hoy queríamos leer. El 2.27. Este era el versículo. Y dice: porque no me dejarás en el sepulcro. ¿El tuyo qué dice? No me dejarás. Porque no dejas mi alma en el Hades. Exacto. No me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Estaba hablando acerca del Señor Jesucristo cuando fue muerto y llevado al sepulcro. Y en el versículo 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La mía lo que dice que David habló de la resurrección del Mesías y dijo que éste no quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. O sea, está quedando bien clarito. Seol en el Antiguo Testamento es el sepulcro, no es ningún infierno. Y en el Nuevo Testamento, Hades es la palabra que se usa y tampoco es ningún infierno. Así es. También si vamos al Apocalipsis podemos encontrar alguna información allí, que es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Okay? Y ¿Por qué es que Apocalipsis dice que Jesucristo tiene las llaves del reino de la muerte y del Hades? Porque Él resucitó y Él tiene poder en sí mismo para resucitar, entonces ha vencido la muerte, ¿verdad? Otro versículo allí en Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Exactamente. Si vemos el Hades, como se repite en muchísimos versículos. Uno más quizás, Sí. en el capítulo 20, versículos 13 y 14. 20, versículos 13 y 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, sigue reiterando la idea de que el Hades es el lugar donde están los muertos. Versículo 14 también dice otra vez: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, como dice allí, ¿no? O sea, son todos los lugares donde aparece este vocablo. Correcto. Y usar la cita de Lucas 16:23 para probar la existencia del infierno muestra un total desconocimiento de los métodos de interpretación bíblica, así como de la doctrina de la muerte. Correcto. Y otro vocablo usado por las Escrituras y que se ha traducido como infierno es la palabra griega Gehenna, que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Sí, la Gehenna, correcto. Y Jesús mismo usó esta palabra, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 22, 29 y 30. Mateo capítulo 5, ahí está. 22, 29 y 30. Sí. Fíjate que lo que dice acá dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor. Y acá tradujeron como del fuego del infierno, cuando en realidad lo que dice es de la Gehenna. Así es. Es lo que dice aquí en mi versión. Y si vamos al versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A la Gehenna. A la Gehenna, ¿no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, a la Gehenna, como recién decíamos, ¿no? Ahora, ¿qué es la Gehenna? Ok, la Gehenna es el equivalente griego de el valle de Hinón, que se encontraba cerca de Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Josué, capítulo 15, versículo 8. 15:8. 15:8, sí. Entonces pasaba por el valle de Ben Hinnom, al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinnom y al norte del valle de Refaín. Que estaba por el otro lado del norte, Correcto. como dice allí. Y allí, en este valle de Hinnom, fue testigo de atrocidades gigantescas, como el hecho de quemar a los hijos como parte de ritos paganos por parte de los israelitas. Y eso podemos quizás verlo allí en Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 31. Yo voy buscando Segunda de Crónicas, Alba, para ir avanzando en el tiempo. Dice: en el valle de Ben Hinnom construyeron el altar de Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les había ordenado y ni siquiera se me pasó por la mente. Eso está hablando nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Y qué horrible, ¿no? Las cosas que llegaron a hacer. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Dije que lo iba buscando, pero me distraje escuchándote. 18:3. No, 28, versículo 3. Dice allí: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Wow, qué tremendo. Y si vamos al capítulo 33, versículo 6 del mismo libro, Segunda de Crónicas 33, 6. Dice: además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Hinnom y practicó la invocación de los espíritus, la adivinación, la magia y estableció el espiritismo y la hechicería.
Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó por provocar su indignación. Tremendo, ¿no? Así es, tremendo todo eso. Y el rey Josías va a profanar este lugar y así impedir el uso que se le estaba dando. Y eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Josías también profanó el quemadero. Escuchen bien lo que dice esta versión. Josías también profanó el quemadero que había en el valle de Hinnom, para que nadie quemara a su hijo o a su hija como sacrificio a Moloc. Así es. ¿Sabes que una de las cosas de este dios Moloc? Habían hecho una estatua de metal. Adentro le ponían fuego. Sí. Y cuando la estatua se quedaba al rojo vivo, ¿viste? Esta estatua tenía los brazos así. Cuando quedaba al rojo vivo, venían y le ponían sus hijos en los brazos a ese dios Moloc. Y se le ofrecían a ese dios Moloc. Cosa que Dios nunca lo hizo. Nunca había permitido siquiera. ¿Verdad? Pero las cosas se hacían en ese valle de Hinnom. Así es, Alba. Y si vemos también el profeta Jeremías, en Jeremías 19:6, allí dice: por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Imagínate, digo, la cantidad de muertes que estaban teniendo allí, ¿no? Espantoso. Y esto muestra cómo Dios le cambia el nombre a este lugar. Tofet era el lugar ubicado al sur de Jerusalén, donde se llevaba a cabo la quema principalmente de niños y otros seres humanos también, como ofrenda a Moloc, como tú decías algo recién. Y la Gehenna, el fuego se había encendido hace mucho y había que mantenerlo. No es como ahora que usamos un fósforo o un cerillo para encender y ya está listo. Y era el lugar donde se quemaba basura y también a aquellos muertos que no merecían ser enterrados, como los crucificados. Y este fuego estaba constantemente ardiendo mientras había material combustible. Perdón. Salud. Hoy día esa Gehenna ya no existe y el valle ya no se usa para incinerar. Exactamente. Y el fuego de la Gehenna se considera como símbolo de juicio y destrucción. Y Jesús mismo lo usó para ilustrar la destrucción final del impío. Y entendamos algo, que el Seol y el Hades se refieren a la sepultura, en tanto que Gehenna se refiere a la destrucción total de los impíos. Exacto. Y allí, digo, Alba, hay un montón de versículos que podríamos estar viendo, pero nos va quedando poco tiempo para este programa. Así es, ¿sí? así es. O sea, estamos en el límite de tiempo. En el límite de tiempo, así es. Y queda claro, o sea, entonces que este fuego es inextinguible mientras tenga material de combustión, como hablábamos hace un momento. Exactamente. Y esto que parece tan obvio no lo es para algunos. Y entendamos que lo que la Biblia llama eterno es al fuego, no al tormento. Oh, eso es otra cosa importante. Muy importante. Eso es otra. Y alguno puede estar pensando, quizás, como algunos que conocen de la palabra de Dios, en Mateo capítulo 25, versículo 46, como apoyo para su creencia respecto al infierno. ¿Qué nos dice allí? 25:46 dice: estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Allí Alba dice que el castigo es eterno y no que serán castigados eternamente. Es cierto, y ahí hay una diferencia. Así es, y la palabra griega aionios hace referencia al eterno de la permanencia del resultado y no a la continuación de un proceso. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Ok. Y espero que a ti también, y si te quedan dudas, por favor, comunícate con nosotros para poder explicarte qué es lo que dice su palabra. Y un ejemplo también lo encontramos en Judas 7, que ya vimos que hacía referencia a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que perecieron eternamente, no por su duración, sino por su destrucción, y tuvo resultados permanentes. Exactamente, exactamente. Y quizás también hay unos textos como, para enfatizar un poquito más esta idea, está en Apocalipsis capítulo 20, si lo quieren anotar por allí para poder ir avanzando por el tiempo. Apocalipsis 20, 14, también Apocalipsis 21, 8, 2, 11 y 26. Son varios versículos allí. Y allí vamos a encontrar que queda bien clara la idea de destrucción total.
aniquilación completa. Pues Exactamente. esos versículos, cualquier cosa te los pasamos después, digo, por cuestiones de tiempo, pero para que quede bien claro todo eso. Que quede bien clara la idea de la destrucción total y la aniquilación completa, no de un tormento eterno, ni que vamos a estar quemándonos por la O eternidad. sea que cuando el Señor venga y le venga a pagar a cada uno conforme a sus obras, los malvados, los que lo rechazaron, los que no quisieron hacer caso a lo que él decía, sufrirán lo que se llama el fuego eterno, El fuego eterno. o segunda muerte, como lo describe Apocalipsis, pero lo de eterno es porque dejarán de existir Así eternamente. es. Claro. Y o sea, Punto. Se quemaron y se terminaron. claro, y vamos a ir siendo, o sea, van a ir siendo quemados, y cuando ya no haya más nada que quemar, ya se quemó. Exacto. El fuego que el Señor va a hacer que caiga del cielo, los destruirá por completo en Por ese completo. momento. Así es. ¿Verdad? Y cuando decimos por completo, no queda ni raíz ni rama, Satanás va a sufrir exactamente la misma suerte y no se levantará más. No es que van a estar ardiendo en un lugar No, eternamente, no es no, así. no. Se termina. Se termina allí. Se termina el material combustible y ya no. Ya no hay más No nada. hay más nada. Así es. Creo que ha quedado bastante claro en estos 5 Esperemos que programas. sí, y si tienen dudas, vayan a los programas anteriores o comuníquense con nosotros para por todas dudas que ustedes puedan tener. Exactamente. Y ya le vamos adelantando. Próximo jueves empezamos un nuevo ciclo. Empezamos un nuevo ciclo, así es. ¿Qué vamos a estar viendo? De Develando las Escrituras, y vamos a empezar con Daniel y Daniel Apocalipsis. y Apocalipsis, así es. ¿Por qué nombramos los dos? Porque los todos libros se estudian juntos, se van complementando, uno va dando luz sobre el otro para Así su es. interpretación. Así que si quieres aprender, en el próximo programa, toma tu Biblia, lápiz y papel y comienza a anotar allí para poder entenderlo de la mejor forma posible. Así es. Así es. Y Y terminamos, Daniel. terminamos con una oración, así es. Querido Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted vino a iluminar nuestro entendimiento y pudimos comprender con claridad, Señor, las verdades que están en su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos da luz para poder seguir avanzando en el estudio de la misma. Y Padre querido, siga con cada uno de nosotros, acompáñenos, bendíganos y que su poder pueda estar presente en cada uno de los que están mirando estos videos y también en quienes les hablan. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros y recuerda darle like, me gusta y comparte con otros para que todos podamos aprender más. Así es. Nos estamos viendo la próxima entonces. Bendiciones.